reanudaremos nuestro estudio del Evangelio de Juan con una nueva serie que hemos titulado Reunión. Durante esta serie aprenderemos que Jesús tiene una visión de vida para nosotros que se basa en nuestra unión con Él y con la familia de la fe. Los invito a que por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 15. Este día hablaremos de nuestra unión con Dios y con su iglesia y de cómo esta unión se hace evidente cuando enfrentamos a las situaciones difíciles con una fe perseverante. Mi pregunta para ustedes en esta mañana es si estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Saben, cuando hablo de fe perseverante me refiero a la clase de fe que transforma los ataques injustos del mundo hacia nosotros en situaciones, en victorias que testifican acerca del amor de Dios. A persevering faith is a faith that doesn't give up. Es una fe como la fe de la pequeña niña afroamericana llamada Ruby Bridges. En 1960, a los 6 años de edad, esta pequeñita se convirtió en la primera persona de color en asistir a una escuela solo para blancos. Durante todo su primer año de escuela, ella tuvo que ser escoltada por oficiales federales para poder entrar y salir de la escuela a salvo, ya que por meses y meses un gran grupo de enfurecidos ciudadanos blancos del estado de Mississippi estaban a la puerta de la escuela protestando, amenazando y diciendo insultos raciales en contra de esta pequeña niña simplemente por asistir a la escuela elemental. Un día la maestra de la pequeña Ruby le dijo al doctor, que era parte del equipo que apoyaba a la familia de Ruby, que había notado que mientras esta niña caminaba a la escuela y salía de la escuela, movía los labios. Debido a ello, en su siguiente cita al doctor, este doctor le preguntó a la niña Ruby: ¿con quién hablas cuando sales y entras de la escuela? Ruby le contestó: hablo con Dios y oro por la gente que está en la calle. Entonces el doctor le dijo: pero Ruby, esa gente es muy mala contigo. Aparte de orar por ellos, ¿qué más sientes hacia ellos? La pequeña Ruby le contestó: nada. Yo solo oro a Dios para que Él sea bueno con ellos. Y le digo: querido Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué manera tan extraordinaria de parte de esta pequeña de mostrar el amor de Dios a quienes la odiaban. Manera en la que nosotros debemos de actuar hacia aquellos que buscan nuestro mal, porque ciertamente hay muchas personas a nuestro alrededor que tal vez no quieren que tengamos éxito en nuestro caminar con el Señor. Ahora, antes de continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan capítulo 15, permítanme recordarles el contexto en el que nos encontramos. En Juan capítulo 13 vimos que mientras Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos, Él les lavó los pies para mostrarles su gran amor. Inmediatamente después, Judas decidió abandonar al grupo y se fue del lugar con la intención de vender al Señor, con la intención de convertirse en su enemigo. Entonces Jesús comenzó a hablarles mientras los 11 que estaban ahí todavía tenían interés por el maestro. Él comenzó a hablarles acerca de su pronta partida. Él les hace saber que pronto Él ya no estaría con ellos. Y les hizo saber que les estaba preparando un hogar para ellos, y que ellos podrían permanecer en Él y rendir fruto si se mantenían unidos a Él como los pámpanos se mantienen unidos a la vid.
En ese caso, en este caso, el fruto al que el Señor Jesucristo se refería era el fruto del Espíritu. De acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor. Di conmigo amor. Es amor y todos sus derivados. Es amor y todo lo que refleja y muestra amor. Y es con la manifestación de ese fruto que tú y yo debemos de enfrentar cualquier clase de ataque que el mundo nos lance como seguidores de Jesús. Por ello Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 7, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. This is my command, love each other. Saben, Jesús no quiere que sus seguidores dejen de cumplir con su llamado a amar simplemente porque nuestro amor no es bien correspondido. We shouldn't give up loving simply because our love is not reciprocated. No, nosotros somos llamados a amar. We are called to love. En esencia, amar se trata de buscar el bien de los demás. No es solamente un superficial compromiso el cual elaboramos y desarrollamos muy mecánicamente. No, el amor tiene una motivación, y esa motivación es que las otras personas experimenten algo bueno y especial. Ahora, esto va a ser extremadamente difícil cuando las personas a las que tenemos que amar son personas que buscan nuestro mal. Sin embargo, esa es la manera de Jesús. No es tal vez tu manera, no es tal vez mi manera, pero sí es la manera de Jesús. Por eso Él dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús sabía de lo que hablaba. Jesús no estaba filosofando. Jesús no estaba ideando. Jesús estaba hablando por experiencia. A estas alturas ya había un gran número de personas odiándolo y que buscaban su muerte. A estas alturas ya Jesús se había convertido en el enemigo público número uno de las personas religiosas y de los líderes políticos de sus tiempos. Pero Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba. Y tú y yo debemos de tener presente lo mismo también. Dice el versículo 19, la segunda parte, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Así es de que ahí tienes la razón por la que el mundo nos aborrece, es porque Dios nos ha escogido. La razón por la que el mundo nos aborrece es porque no pertenecemos a este mundo. We don't belong to this world. Mis hermanos, mis hermanas, el solo hecho de que Dios nos ha escogido nos convierte automáticamente en enemigos del mundo. Ahora, el hecho de ser escogidos no significa que somos mejores que nadie. Y yo sé que hay una tensión con este concepto, pero el hecho de que somos escogidos no significa que seamos nosotros mejores que aquellos que no responden al Señor. Ser escogidos significa que debido a su gracia, Dios nos ha escogido. A Él le ha placido escogernos para que por medio de nosotros otras personas puedan conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que hemos sido escogidos. Ustedes son pueblo, ustedes son real sacerdocio, pero tiene una razón de ser.
para que muestren el amor y la gloria de Dios. Por esa razón Dios escogió a Abraham, para que por medio de él fuesen benditas todas las naciones de la tierra. Por esa razón Dios escogió a Israel, para que por medio de esa nación todas las naciones de la tierra experimentaran al Dios verdadero. No es porque fuésemos mejores que nadie, es porque a Dios le ha placido escogernos para mostrar a través de nosotros su amor y su gloria. Sin embargo, este llamado nos va a costar. Por esa razón Jesús se tomó el tiempo de preparar a sus discípulos de la misma manera que nos quiere preparar a ti y a mí. Verás, Jesús nos prepara para el sufrimiento, para que podamos perseverar en la fe. Jesus prepares us for suffering so that we can persevere in faith. Y tú y yo tenemos que estar alertas, porque tarde o temprano el ataque vendrá. Tarde o temprano enfrentaremos la aflicción. Tarde o temprano vamos a sentir el odio de otras personas, no a causa de quienes somos nosotros, sino a causa de quienes somos en Cristo Jesús. Y tú y yo debemos de estar alertas. Por eso el Señor les dice a sus discípulos: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más grande que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Ahí tienes. El Señor Jesucristo dice: si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Es cuestión de tiempo. Ahora, estas palabras de Jesús han tenido cumplimiento a través de los años. De hecho, por alrededor de 300 años, los primeros cristianos fueron terriblemente perseguidos. Inmediatamente los discípulos del Señor se dieron cuenta que esto que el Señor les estaba dando era una verdadera profecía. Y por 300 años los cristianos vivieron literalmente en un constante caos y sufrimiento. En ese tiempo ser cristiano no era una tendencia popular. En ese tiempo ser cristiano era más bien un sinónimo de muerte. Querías ser cristiano, muy posiblemente ibas a enfrentar la muerte. Ser cristiano significaría perderlo todo, tanto relacionalmente como pertenencias materiales, por la causa de Jesucristo. Being a Christian meant losing everything for the first century church. Y la razón por la cual la iglesia era perseguida es porque el cristianismo no es como cualquier otra religión. El cristianismo es distinto. El cristianismo requiere lealtad total. Di conmigo: lealtad total. Eso es lo que requiere el cristianismo. No a medias tintas, no fríos o calientes o términos medios. Es completamente una lealtad total al Rey Jesús. Y para los primeros creyentes era una lealtad al Rey Jesús en lugar de una lealtad al emperador César. Y por ello no duró mucho para que los primeros cristianos se convirtieran sin quererlo en enemigos del Imperio Romano. Esto eventualmente provocó un conflicto político y social entre la iglesia y el imperio, que resultó en una atroz persecución en contra de los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús eran amarrados a estacas para luego ser encendidos con fuego. Los seguidores de Jesús eran lanzados al circo romano para ser tragados por los leones. Los seguidores de Jesús experimentaban toda esta clase de calamidad porque amaban a Jesús, porque buscaban a Jesús, porque seguían a Jesús. Ahora, ciertamente no todas las personas a nuestro alrededor nos van a odiar por ser cristianos, pero sí tenemos que esperar un rechazo generalizado.
Hoy en día la gran mayoría de nosotros como cristianos en esta parte del mundo, en el occidente, no somos perseguidos ciertamente físicamente. No obstante, todos experimentamos una persecución espiritual que busca debilitar y destruir nuestra fe. La Biblia nos enseña que el príncipe de este mundo y sus fuerzas espirituales de maldad están logrando influenciar cada vez más a la sociedad actual, provocando que nuestra fe y que nuestra ética cristiana sean cada vez más ofensivas para los no creyentes. La idea de que tú vengas a la iglesia a algunas personas les parece ofensivo. La idea de que tú creas en lo que la palabra del Señor dice acerca de diversas cosas, de diversos temas, hace que tú te conviertas en una persona ofensiva. Pero eso no debería de ser una sorpresa para nosotros, pues el Señor Jesucristo nos lo advirtió. Nos dijo que seríamos rechazados, odiados y aún perseguidos a causa de amarlo a Él. Y tú y yo debemos de tener en cuenta el odio de este mundo cuando vamos a tomar cualquier decisión en la vida que tiene que ver con crecer en el Señor, que tiene que ver con expandir su reino, que tiene que ver con seguir el llamado que Dios te ha dado en tu vida. Porque el mundo automáticamente te va a rechazar. Ahora, si una cosa tenemos que reconocer tú y yo es que Jesús era increíblemente honesto con sus discípulos. Él no se guardó absolutamente nada. Él les advirtió a sus discípulos que serían rechazados, odiados y perseguidos. Y ahora tal vez tú te estés preguntando si acaso esta es la manera como nosotros vamos a experimentar, caminar con el Señor. Bueno, tal vez no es exactamente la manera como nosotros vamos a experimentar, caminar con Jesús como lo hicieron los creyentes de los primeros 3 siglos. Pero eso no significa que en cualquier momento las cosas puedan cambiar. La pequeña Rubí quería ir a la escuela hace solamente 60 años. Y no a causa de su fe, sino a causa del color de su piel, era perseguida. ¿Y qué es lo que hacía ella? Orar. Orar. Pedir a Dios por aquellos que querían destruirla. Y es que ella tenía en cuenta que ser un seguidor de Jesús no nos haría las personas más populares en este planeta. La iglesia en los Estados Unidos hemos llegado a tal grado en donde los pastores queremos ser populares y en donde las personas que vienen a las iglesias buscamos, no sé, estar en un ambiente social en donde podamos manifestar que somos mejores que otros. Pero esa no es la experiencia de los cristianos alrededor del mundo. Muchos cristianos alrededor del mundo viven siendo perseguidos. Y ahora tal vez tú te estés preguntando cuál será la razón por la cual el mundo nos odia. Y mira, el Señor Jesucristo precisamente responde a esta pregunta diciendo: los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esa es la razón, no conocen al que me envió, por eso a ustedes los van a aborrecer. Y luego dice: el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que el mundo no quiere recibir a Dios. No quiere recibir al Dios que se ha dado a conocer por medio de la persona de Jesús. El mundo vive en una constante rebelión en contra de ese Dios que se ha dado a conocer. The world is in rebellion against God. El mundo aborrece a un Dios que es santo.
El mundo aborrece a un Dios que exige nuestro arrepentimiento. El mundo aborrece a un Dios que exige tal cosa para que podamos tener una relación con Él por medio de Cristo Jesús. Esto es extremadamente ofensivo. ¿Cómo que me tengo que arrepentir? ¿Cómo que tengo que reconocer que Él es santo y que yo no? ¿Cómo que tengo que venir delante de Él y clamar misericordia y clamar perdón a causa de mi pecado? ¿Cómo es que soy pecador? Eso es ofensivo. Pienso que nosotros tal vez naturalmente hemos abrazado la idea de que somos pecadores, pero no nos sentimos incómodos con nuestro pecado. Hemos tenido tanto acceso al Dios de la Biblia y al conocimiento de las Escrituras que nuestro pecado no nos consterna, que nuestro pecado no nos abruma, que sentimos que podemos seguir viviendo de la misma manera desordenada y disfuncional, y que Dios de cualquier manera nos va a amar. Ahora hay muchas implicaciones en esto que estoy diciendo, y no quiero decir que Dios no te ama, pero el Dios de la Biblia es un Dios celoso. El Dios de la Biblia es un Dios que no puede tener ninguna relación con el pecado, que ha establecido que la paga del pecado es muerte y que lo que Él ofrece es vida abundante. Y esto es muy ofensivo. Es muy ofensivo aún para cristianos en nuestras iglesias, porque pensamos que podemos vivir de la misma desenfrenada manera que vivimos y a la vez tener una muy buena relación con Dios, y eso simplemente no es cierto. Sin embargo, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, a pesar de los ataques y a pesar del rechazo y a pesar de la frialdad de muchos que supuestamente que decimos ser seguidores de Él, a pesar de todo eso, el mensaje de Dios se tiene que comunicar. Por ello Jesús dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él va a testificar acerca de mí. No importa lo que el mundo haga, no importa cómo reaccionen en contra de la iglesia, no importa que me crucifiquen a mí y los estén crucificando a ustedes, no importa. El Espíritu de Dios va a hacer una obra poderosa y va a hablar de mí. En otras palabras, el mensaje del plan redentor de Dios se va a seguir comunicando. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era preparar a sus discípulos para que anticiparan el testificar del Espíritu Santo por medio de ellos, de la misma manera que tú y yo lo tenemos que hacer. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Ahí debemos refugiarnos, entendiendo que el Espíritu de Dios quiere obrar por medio de nosotros, que nosotros no tenemos que ser más inteligentes que el mundo, que nosotros no tenemos que ser más capaces que el mundo, que nosotros no tenemos que ser más astutos que el mundo. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios habita en nosotros y Él testifica acerca de Jesús al mundo. ¿Sabes? El Espíritu de Dios se quiere mover por medio nuestro. Algunas secciones de la iglesia estamos muy entusiasmados constantemente con la idea de que el Espíritu de Dios se mueva en nuestros medios. Eso no es lo que estoy diciendo, nada de malo con ello, pero lo que estoy diciendo ahorita es que el Espíritu de Dios se quiere mover a través de nosotros. El Espíritu de Dios se quiere mover a través de ti, a través de mí. Eso es lo que estoy diciendo.
Espíritu de Dios quiere testificar por medio de cada uno de nosotros. El mismo Espíritu que vino a reposar y habitar en la persona de Jesús, hoy habita en ti y en mí y nos empuja a apuntar a las personas a Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo siempre apunta a la persona de Jesús. The Holy Spirit always points to Jesus. La razón por la que Jesús se ha convertido en la persona más irresistible para ti es porque el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Pero no solamente quiere trabajar en ti, quiere trabajar a través de ti. Jesús estaba caminando por un plan magistral, el cual consistía que Él pronto ya no estuviera entre nosotros. Él iba a ascender al Padre, pero ahora el Espíritu de Dios iba a estar en cada creyente. El mismo Espíritu que operaba en él, ahora iba a estar no solamente en él, ahora ese mismo Espíritu iba a estar en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer por medio nuestro es mostrar por medio de nosotros a la persona de Jesús. Ahí es donde tiene sentido que el Señor Jesucristo dice: si permanecen en mí, van a dar mucho fruto. Porque lo que las personas van a llegar a experimentar en tu persona, en mi persona, no son solamente nuestras palabras, son también nuestras acciones. La gente ha de experimentar a través de ti el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la paciencia de Dios. Por eso Jesús no tenía problema con cumplir con el plan magistral de Dios, porque Él sabía que la tercera persona de la Trinidad vendría a operar a través de la iglesia, y más personas conocerían acerca de Jesús. Jesús estaba limitado geográficamente. Él nunca viajó en avión o en tren. Él estaba limitado geográficamente, pero el Espíritu Santo de Dios se encargaría de que la iglesia no estuviera limitada geográficamente y que fueran a cada rincón del mundo, no solamente a proclamar el mensaje del reino, sino a vivir en el Espíritu y mostrar con sus acciones los principios y los valores del reino. El Espíritu Santo no solamente usa nuestras palabras. El Espíritu Santo usa nuestras acciones. Ahora, para que esto se haga notar en nuestras vidas, debemos de aprender a caminar en fe sin importar las circunstancias. Y una vez que caminamos de esta manera, tú y yo vamos a ser fortalecidos. Nuestra fe va a ser fortalecida. Verás, caminar en la fe en medio de la persecución nos fortalece. Walking by faith amid persecution strengthens us. Tú y yo tal vez queremos evadir la persecución. Tú y yo queremos evadir el rechazo de otros. Lo que debemos de saber es que estas situaciones que nosotros no podemos controlar, lo único que logran es hacernos más fuertes. Versículo 1 del capítulo 16 de Juan dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Flaca? ¿Enclenque? ¿Débil? ¿O está fuerte tu fe? El Señor continúa y les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Los van a expulsar de las sinagogas. Y va a llegar el día en el que cualquiera que los mate
va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. Esta clase de cristianismo, mis hermanos, mis hermanas, circunstancialmente no es lo que conocemos. No es lo que vivimos. Gracias a Dios. Pero el resultado de no vivir bajo esta clase de intensa persecución debería de ser muy diferente a la manera como nosotros ahora vivimos nuestro cristianismo. No estar experimentando persecución y vituperio a causa del Señor debería de hacernos una iglesia vibrante, una iglesia que se mueve y opera en el poder del Espíritu, porque no hay absolutamente nada que nos limite a vivir de esa manera. Pero ¿por qué razón no estamos viviendo y experimentando esa clase de vida cristiana, esa clase de unión con el Dios triuno y unión con el cuerpo del Señor? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el obstáculo? ¿Sabes de dónde viene la persecución? La persecución es espiritual. El enemigo nos está hostigando. El enemigo nos está atacando. El enemigo está buscando que estemos tropezando una y otra vez. No hay enemigos físicos a nuestro alrededor, pero los enemigos espirituales que hay a nuestro alrededor han sido suficientemente inteligentes como para desintegrar nuestros matrimonios, desintegrar a nuestras familias, como para apartarnos los unos a los otros, porque no operamos y nos movemos en el poder del Espíritu de Dios. Nuestras familias no experimentan el fruto del Espíritu. Los primeros cristianos tenían claro que Jesús dijo que de la misma manera que lo habían perseguido a él, también los iban a perseguir a ellos. Y sabes que ellos enfrentaban la persecución como si fuese un honor o una bendición. A ti y a mí nos dan carrilla porque vamos a la iglesia y nos desboronamos. Yo recuerdo anteriormente salir de mi casa para ir a la iglesia y llevar mi Biblia, y mis compañeros, mis camaradas me miraban, y ya cuando venía de la iglesia y andaba con ellos cotorreando, luego me daban carrilla. Eso es lo más que yo he experimentado de persecución. Que alguien se burle de ti, que alguien te ponga un sobrenombre, que alguien se ría porque vienes a la iglesia y te llame anticuado y diga que todo lo que crees son mentiras. En fin, esa es la clase de persecución que tú y yo experimentamos. La iglesia del primer siglo lo consideraba ir a la hoguera, ir al circo de los leones, ser crucificados como un honor y una bendición. Y enfrentaban esa persecución en el poder del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu se manifestaba a través de sus vidas. Tal vez tú y yo ciertamente no tengamos esa clase de experiencia en nuestros días. Pues ser cristiano aquí en los Estados Unidos de América y en la mayor parte de Latinoamérica no es ilegal. Sin embargo, aún en nuestros tiempos y en este contexto, es importante que enfrentemos nuestros retos con una fe perseverante, tal como esta pequeña niña Ruby Bridges. Esta pequeña guerrera tuvo que enfrentar a los leones que buscaban destruirla. Y qué maravilloso ver que ella lo hizo con una fe perseverante. Cada día se levantaba, se cambiaba, iba a la escuela para ser odiada. Cada día. Cuando el doctor le preguntó: Rubí, ¿quién te enseñó a orar de esa manera? ¿Sabes qué fue lo que ella respondió? Mi papá y mi mamá y nuestro pastor en la iglesia. Y lo que me sorprende más de esta historia es que en la casa de esta pequeña niña y en la iglesia en donde su familia se congregaba, los creyentes aprendían el valor de convertirse en un instrumento del Espíritu Santo de Dios para testificar acerca del amor de Dios al mundo.
Algo que lamentablemente muchas de nuestras iglesias nos enseña. Mis hermanos, mis hermanas, los tiempos que estamos viviendo creo que cada vez van a poner más a prueba nuestra fe. Mi esposa Yemima dice que una de mis cualidades, y esto me sorprendió cuando lo escuché por primera vez, y de hecho aquí en la entrevista que estaba haciendo para convertirme pastor en Emmanuel Faith, en aquel tiempo el pastor principal le preguntó a Yemima: Yemima, ¿cuáles son las cualidades de tu esposo? Y ella contestó que yo era muy perseverante. Pero tengo que confesar que mi fe no ha sido probada, de manera que mi libertad o mi vida estén en peligro. Es fácil ser perseverante cuando todo está bien, pero ¿cómo será perseverar cuando las cosas no estén bien? Quisiera yo pensar que si el día llegara en que fuera perseguido, perseveraría yo en la fe en medio de la persecución. La pregunta es: ¿qué tal tú? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿qué tal tú? Dios quiera, mis hermanos y mis hermanas, que sí. Antes de terminar, no quisiera que olvidáramos el día de hoy que hay millones de cristianos alrededor del mundo que están enfrentando niveles de persecución física y espiritual completamente inimaginables para nosotros. Seguidores de Jesús a quienes el mundo quiere silenciar y destruir a causa de su testimonio. Personas como tú y como yo, que sufren por la misma razón que sufrió el Señor, por ser luz en medio de la oscuridad. Que tales cristianos tienen una fe y una perseverancia a prueba de persecución que sería bueno para ti y para mí imitar. Y no solamente eso, sino que constantemente deberíamos de estar intercediendo por ellos.